Abre la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51. Cerca de esta puerta, la puerta de los leones, fue donde ocurrió el martirio de Esteban. ¿Qué es ser mártir? Un mártir es aquel que muere por la fe. Él sufrió martirio, él murió, él fue lapidado, él tuvo una muerte muy dolorosa. Tiraron piedras sobre él. Pero ¿por qué ocurrió esto? Porque él creía, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y la iglesia en aquellos tiempos estaba sufriendo una persecución implacable, implacable. Entonces, vamos a leer Hechos, capítulo 7, versículo 51, respecto al martirio de Esteban. Dice así: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres. Así también hacéis vosotros. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Versículo 54, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él, echándolo fuera de la ciudad, casi con total seguridad. Lo sacaron a través de la puerta de los leones, ¿no?, que es conocida también puerta de Esteban. Comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Este fue el martirio de Esteban, el primer hombre que murió a consecuencia de la fe. ¿Por qué murió? Por decir la verdad. Murió por dar testimonio de Jesús y por apuntar los pecados de las personas que estaban allí. Porque Esteban de alguna forma resplandecía. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba lleno de la presencia de Dios y vivía en la verdad. Y cuando una persona vive en la verdad, su estilo de vida incomoda, molesta a los que viven en la mentira. Por eso en aquellos tiempos se desencadenó una implacable persecución. ¿Qué es la persecución? Es el odio del diablo contra la iglesia. Y esto ocurre y sucede porque cuando nosotros recibimos el Evangelio, recibimos la verdad. Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres. Antes éramos cautivos, éramos esclavos del pecado. Vivíamos de una forma muy equivocada, muy perniciosa. Estábamos perdidos en este mundo, perdidos en drogas, perdidos en el alcohol, perdidos en hábitos que no eran buenos. Nuestro estilo de vida no solo nos alejaba de Dios, sino que también nos destruía. Cuando nos volvimos para Dios, Él ganó nuestra alma. Hubo un rescate. Entonces, cuando nosotros nos volvemos para Dios, somos ganados para Dios, pero el mundo nos pierde. Te pierde el suministrador de drogas, te pierde el suministrador del alcohol, te pierde cuando tú te entregas a Dios, el de la casa de apuestas, el del bingo, te pierde aquel con el que tú tenías una relación mala, negativa. Cuando tú te entregas a Dios, tu primer amor es el Señor Jesús, ya no es un familiar. Hay familiares que demandan un amor como si fueran dioses. No, nosotros amamos a Dios por encima de todas las cosas. Amamos a la familia, los queremos. Seguimos la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Además, es un mandamiento con promesa. Pero por encima de padre y madre, por encima de marido, de mujer, por encima de hijos, está Dios. Y aquellos que pierden, reaccionan. Reaccionan las religiones, reaccionan aquellos que ejercían un dominio sobre ti. Cuando una persona se entrega a Dios, se vuelve seguidora de Jesús, no seguidora de una religión, no seguidora de una tradición, no seguidora de una filosofía. Pero todos aquellos que pierden, te persiguen, te odian, te rechazan. Es lo que pasó con Esteban. Los que apedrearon a Esteban eran religiosos. Eran personas que supuestamente tendrían que compartir la misma fe, los mismos principios, pero ellos no tenían a Dios. Ellos no eran de Dios. Por eso cuando a mí me preguntan, ¿cuál es tu religión? Yo soy seguidor de Jesús. Yo soy cristiano. Yo no estoy suscrito a una religión. Yo soy seguidor del Señor. Amén. ¿Está claro, sí o no? Pero eso hace que caigan sobre ti piedras. La piedra del rechazo, la piedra de la intolerancia, la piedra de la calumnia, la piedra de la humillación, la piedra de las descalificaciones, de los insultos. Cuando uno es un cristiano sincero, va a sentir esas piedras. El mundo te va a odiar, el mundo te va a rechazar. ¿Cómo reaccionar ante esto? Debemos reaccionar con gozo. Jesús dice que somos bienaventurados. Bienaventurados. Entonces, somos felices cuando por causa de nuestra fe sufrimos discriminación, sufrimos intolerancia, cuando padecemos a consecuencia del nombre del Señor Jesús. Fíjate que en Timoteo, segundo de Timoteo 3:12 dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Repite conmigo, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Cristiano sincero es perseguido. A veces hasta la propia familia. La propia familia va a reírse, va a burlarse, va a atacar su propia fe. Yo conocí el caso de una mujer que iba a bautizarse, como el domingo que viene tendremos bautismo en las aguas, bautismo de arrepentimiento,
para los que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Quieren morir para este mundo y empezar una vida nueva. Ella nos buscó y dijo, me quiero bautizar. Quiero aceptar a Jesús. Quiero vivir para Dios. Quiero dejar la mala vida. Quiero dejar mis pecados. Quiero cambiar de vida. Quiero que Dios sea el primero para mí. Compartió la noticia con familiares y comenzó la noticia a regarse como la pólvora. En lugar de alegrarse, hubo gente en su familia que se levantó y dijo, si tú te bautizas, significa que cambias de religión. Habrás muerto para nosotros. Dejarás de ser parte de la familia. Tus recuerdos que tenemos del día de la boda los quemaremos hasta tu vestido de boda. Habrás muerto para nosotros. Infelizmente, esa persona no tuvo estructura espiritual y nunca más supimos de ella. Esto ocurre. Esto sucede. Como yo sé del caso de una persona que se ha entregado a Dios en una de nuestras iglesias, no es aquí, se ha entregado a Dios, está sirviendo a Dios y dijo a su familia, yo quiero servir más a Dios. Y dijo a su familia, ¿sí? ¿Quieres servir a Dios? Muy bien, ahí está la puerta. Sal de nuestra casa a la calle. Y la echaron a la calle. Esto ocurre. Y la echaron a la calle. Los propios padres, que a veces dicen barbaridades, como ya escuchamos, casos donde prefiero verte en una esquina prostituyéndote que sirviendo a Dios. Esas son las piedras de los días de hoy. Esas son las piedras y tú tienes que estar preparado para eso. Cuando en tu trabajo no tienen asunto de qué hablar, cuando no hubo partido de fútbol y se aburren y no saben de qué hablar, van a hablar de ti, van a hablar de la fe, te van a criticar, se van a burlar de ti si das diezmos, si das ofrenda, si lees la Biblia, si no participas en las conversaciones vanas que ellos tienen. No te sientas mal. Asume tu fe y da gracias a Dios. Porque aquellas piedras que lanzaron sobre Esteban, lo que hicieron fue abrirle el camino para el cielo. Lleno del Espíritu Santo, él fue salvo. Lleno del Espíritu Santo, él tuvo una visión extraordinaria, vio al Padre y al Señor Jesús de pie para recibirlo en el reino de los cielos. Y es mejor padecer como un hijo de Dios que no padecer en realidad como un malhechor. Cuando uno padece como un malhechor, normalmente no reclama verdad, porque sabe lo que ha hecho. Y a veces hasta reclama para echar la culpa a los demás. Pero cuando nosotros padecemos por causa de la fe, inspirémonos en el Señor Jesús, que esa fue la inspiración de Esteban. Esteban tenía la inspiración del Señor Jesús. Esteban se inspiró en la muerte y resurrección de Jesús en la cruz. Inspírate en el Señor y agradece a Dios. Las piedras que tú vas a sufrir van a ser calumnias, van a ser mentiras. Los otros pastores, los obreros, sufrimos mucho de esto. Somos calumniados, somos víctimas de bulos, somos víctimas de desinformación, porque es fácil atacar a quien te está sirviendo y a quien está llevando a la palabra de Dios. Sufrimos esas pedradas, esa lapidación, pero tú también estás sujeto a ellas. Y la única forma de vencer, la única forma de superar es que tú estés aferrado a Jesús, que tu vida esté fundamentada sobre la roca, que tu vida esté fundamentada en la palabra de Dios, que seas una persona que tenga la visión en las cosas espirituales y no en las cosas terrenales. Porque no se trata de venir hoy o de venir apenas un domingo, muchos domingos. Se trata de resistir
hasta el fin. ¿De qué sirve ganar el mundo entero y perder tu alma? Esteban, él no perdió su alma. Aquellas piedras, él las utilizó para construir una escalera para llegar al cielo. Amén. Entonces tú que has sufrido humillaciones, insultos, calumnias por causa de tu fe, no te entristezcas. Dios está contigo. Amén. Ahora yo quiero hablaros de otro caso. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Presta mucha atención a continuación ahora. Josué, os voy a hablar de un hombre llamado Acán. Acán fue uno de los encargados. Acán fue uno de los encargados de entrar en Jericó, de conquistar Jericó. Solo que él cometió un terrible pecado. Cuando él entró y puso los pies sobre Jericó, él codició un manto babilónico, codició distintas riquezas que estaban allí, y todo pecado tiene consecuencias. Ellos fueron después a conquistar una ciudad más pequeña, muy chiquitita, no tan grande, no tan poderosa como Jericó, una ciudad llamada Ai. Pensaban que sería pan comido, que sería algo sencillo. Más de 30 hombres murieron. Salieron avergonzados de allí y no se explicaban por qué motivo, si habían vencido en Jericó, no consiguieron conquistar la ciudad de Ai. Aquello causó una gran conmoción en todo Israel. La Biblia utiliza la palabra que después veremos, turbación. Ellos fueron turbados, muy conmocionados. Hubo un gran desánimo. ¿Por qué pudimos vencer lo grande y fracasamos en lo pequeño? Josué, buscando explicación, tuvo la respuesta de Dios. Dice, Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema. Y también han robado y han mentido y además las han puesto entre sus propias cosas. Fíjate cuántos pecados. Rompieron el pacto, tomaron de las cosas del anatema, robaron, mintieron. Tú tienes que saber que Dios abomina el pecado. Dios es santo. ¿Cómo nosotros podríamos entender el pecado? El pecado es como si fuera una lepra. Y era lo que Acán había cometido. Un pecado que corrompió la convivencia que había en Israel y que les llevó a fracasar. A veces hay gente que distingue entre pecados grandes y pecados pequeños. Y dice un pecadito, un pecadito venial, esto es un pecadito venial, esto es una licencia que me permití. Dios entiende. Yo me entiendo con Dios. Yo me entiendo con papá Dios, dice, ¿verdad? Con papá Dios yo me entiendo, ¿verdad? Que tú me entiendes. Él y yo hacemos un trato y no pasa nada. No te engañes. No subestimes la santidad de Dios. No quieras tratar a Dios de una forma mundana, de una forma cualquiera, porque Dios abomina el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios quiere salvar al pecador, pero el pecador necesita arrepentirse. Necesita reconocer su pecado, pedirle perdón a Dios. Y Acán, él no se arrepintió.
a pesar que por culpa suya murieron más de 30 hombres de guerra. Toda la nación fue turbada, conmocionada. Él quedó callado, escondía todo lo robado, todo lo hurtado entre sus propias pertenencias. Él fue muy egoísta. ¿Y cuántas veces hay gente que no piensa en las consecuencias de sus actos? ¿Cuántos matrimonios se han roto por un pecado? ¿Cuántas familias se han desunido por un pecado? ¿Cuántos hijos han crecido sin la referencia de un padre o de un hogar por el egoísmo de un pecado? ¿Cuánta gente lo ha perdido todo porque querían vivir la vida, porque querían satisfacerse a sí mismos? Pero observa una cosa, estoy hablando de las consecuencias materiales, humanitarias, familiares, pero ¿y las consecuencias eternas, espirituales? ¿Cómo queda la relación personal con Dios? Porque todo en esta vida pasa, pero tú tienes que pensar que nosotros un día compareceremos delante de Dios y deseamos que las puertas del reino de los cielos estén abiertas. Pero ¿cómo Dios recibirá en su reino a una persona que en vida lo rechazó y le dio la espalda? Observa lo que pasó con Acán en el versículo 25. Dice así, y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué nos has turbado? La pregunta es, ¿por qué tanta turbación en la vida? ¿Por qué tantos problemas? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel lo apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. Acán también fue apedreado. Fue apedreado por causa de su pecado. Fue apedreado porque no se arrepintió. Y ese apedreamiento fue un apedreamiento en aquella época justo, conforme a la ley, porque él trajo turbación a toda su casa, a toda su familia. Por culpa de su pecado, perdió la familia, perdió todo. Por culpa de su pecado, hasta su comunidad sufrió las consecuencias. Y el pecado tenía que ser extirpado. ¿Cuál es la cura del pecado? Se llama arrepentimiento. Dios perdona, pero Dios perdona al que se arrepiente, Dios perdona al que reconoce, Dios perdona al que confiesa, Dios perdona al que se convierte para Dios. La palabra es conversión y arrepentimiento. Arrepentimiento y conversión. Tras los cielos recibieron a Esteban, podríamos afirmar que el infierno recibió a Acán y todo lo que tenía. Presta mucha atención a lo que quiero comentarte. A veces hay gente que dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esas palabras fueron dichas por el Señor Jesús, porque la mujer que estaba allí, ella era culpable de su pecado. Jesús no dijo que ella fuera inocente, ella era culpable, pero Jesús la perdonó y le dijo, vete y no peques más, no peques más. Ese es el secreto, no pecar más. Muchas veces hay gente que dice en réplica, que tire la primera piedra el que no tenga pecado, como si los demás fueran iguales a él o a ella. Pero no,
tienen temor del juicio de Dios. Se defienden de las piedras del mundo, pero un día serán juzgados por Dios. Tú y yo, todos nosotros, si somos como Esteban, habremos entrado en el reino de los cielos. Pero ¿y si uno actúa como Acán? Porque en vida actuó con rebeldía, en vida actuó con desprecio a las cosas santas y sagradas. Esto no puede ocurrir. No importa cuál es el pecado que tú hayas cometido. Si tú te arrepientes, Jesús te perdona. Amén. Pero arrepentirse es entregarse. Arrepentirse es darse. Arrepentirse es ponerlo en primer lugar. Es amarlo sobre todas las cosas. Es practicar su palabra. Y si tú te entregas a Dios, no solo Él te perdonará, sino que también te salvará. Pero este mundo te tirará piedras. Te perseguirá. Tienes que saber eso. Tienes que saber eso. Más tarde o más temprano va a haber gente que va a darte la espalda. Pero es por eso que tú tienes que entregar tu vida para Dios y fortalecerte en el Espíritu Santo. Si el vídeo de hoy te ha ayudado o crees que puede hacerlo con alguien, pues compártelo, ¿de acuerdo? Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal. Hasta la próxima.